Con el miedo de perder el poder, la Iglesia Católica junto con los reinados crearon el más despiadable método para infundir miedo, dolor y un falso arrepentimiento, con el solo fin de poder prevalecer en el poder. Fueron capaces de eso. Y más. Hoy te contaré lo que en muchas escuelas no te enseñan. El pasado más negro en la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia debería arrodillarse ante Dios e implorar perdón por los pecados pasados y presentes cometidos por sus hijos e hijas. Desde el año 1100, el Sacro Imperio Romano, que ocupa actualmente a los países más importantes de Europa, convertía al cristianismo como la única fe legal. La población en ese entonces vivía con el miedo del duro juicio de la Iglesia, ya que ella era la única que podía decidir la salvación o no, después de la muerte. Con ese miedo y todo, aún así, existían valientes que se atrevían a desafiar la sagrada e inexpugnable doctrina cristiana. La Iglesia y la corona se sintieron amenazados por estos rebeldes de la fe cristiana, y los tacharon de herejes. A pesar de eso, hubieron grupos insurgentes, como los valdenses y cátaros, que desafiaron la fe cristiana, interpretando a Dios a su manera. El primer detonante de la creación definitiva de un método de persecución de la herejía permanente fueron los cátaros. Los cátaros eran el grupo hereje que se mostraba más hostil frente a la fe cristiana, y en el año 1208 una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba la fe cristiana. Con esto, el papa en ese entonces, Inocencio III, mandó una cruzada para exterminarlos. En el año 1215 el papa convocó a todos los líderes cristianos para informarles la creación de una nueva institución para perseguir herejes. En ese entonces, había nacido la Santa Inquisición en Roma. A mediados del siglo XII, el Papa Gregorio IX nombró a los inquisidores, que en mayor parte venía de la orden dominicana. Estos inquisidores llegaron a los pueblos de España, Francia, Alemania e Italia. Ya insertados en los pueblos, los inquisidores tenían una red secreta de informadores espías, llamados cleros parroquiales. También confiaban en rumores de la misma población, para acusar a supuestos herejes. Cualquier acusado se convertía en víctima de arrestos e interrogatorios, y para evitar acusaciones falsas, el inquisidor, al comenzar la interrogación de un sujeto, le pedía que nombrara a todos sus enemigos. Si dentro de los enemigos que dijo el acusado se encontraba el denunciante, inmediatamente quedaba absuelto. De lo contrario se proseguía y se interpretaba que la acusación era real. Lamentablemente, era casi imposible demostrar la inocencia, ya que nunca los acusados conocían el motivo real que los incriminaba, en el caso de los inocentes. Los inquisidores constantemente exigían que el acusado diera nuevos nombres de herejes. Si estos no cooperaban a dar nuevas pruebas o nombres, los ataban a la pared y los dejaban sin comida. Por el solo miedo de eso, los acusados en muchas ocasiones daban acusaciones falsas, solo por el hecho del miedo a las repercusiones que traía no cooperar en la investigación. Pero, lo más temido de todo era la tortura, que en la Edad Media se consideraba como un método aceptable, luego de que el Papa Inocencio IV en 1252 lo volviera legal, siempre que hubieran razones para hacerlo. Un método potente, para que el acusado dijera la verdad. Los métodos, con más resultados van desde la tortura con ratas, que consistía en encerrar una rata sobre el estómago de la víctima. A su vez se aplicaba calor, gas o humo, para que la rata se desespere y cabe una salida por el estómago de la víctima. Otro método muy usado fue la garrucha, que consiste en atar los brazos por la espalda del acusado y subirlo mediante una polea hasta tocar casi el límite. Luego los soltaban fuertemente sin tocar el suelo, para que el impacto lo reciba en los brazos del acusado. En muchas ocasiones esto provocaba grandes fracturas. Si el acusado no confesaba en la primera bajada, estos le agregaban peso extra para que el impacto sea aún más doloroso. Ya cuando eran declarados culpables,
En el día del juicio final, eran sacrificados con distintos métodos como la terrible hoguera. No hay nada más desesperante que ver arder lentamente tu cuerpo. A veces se tardaban horas en que el cuerpo era completamente quemado, por lo que la agonía era tremenda. Sin lugar a dudas, la Inquisición española fue una de las más temidas. Esta surgió a raíz de que empezaron a llegar muchos judíos al país desde todas partes del mundo escapando. Sin embargo, en España convivían armónicamente judíos, cristianos y musulmanes, pero entre los años 1380 y 1390, una serie de problemas económicos provocaron una revuelta dentro de la población que terminó con una serie de asesinatos a judíos. La solución de esta revuelta fue obligar a todos los judíos a convertirse en cristianos, y los que no, eran expulsados. Muchos de ellos decidieron marcharse a Portugal, otros sin embargo a pesar de sus convicciones se convirtieron en cristianos. Luego, con el popular matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se unen los dos reinos más poderosos de España. Esto incitó a que los dominicos aconsejaran a Isabel, de que la actividad judía suponía una real amenaza para la corona, por lo que se le aconsejó instaurar la Santa Inquisición en la península ibérica. En la Roma de 1517, un monje llamado Martín Lutero, luego de estudiar la Biblia profundamente, se da cuenta que la Iglesia Católica le mentía al pueblo en proclamarse ellos como los únicos en poder otorgar la salvación y el perdón. Para Lutero el perdón venía del real arrepentimiento de la persona, por lo que la Iglesia no era tan necesaria. En ese entonces se forma un gran revuelo, y surge con gran fuerza la Reforma Protestante, que gana adeptos importantes, incluso coronas como la de Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Es ahí, cuando la Inquisición gana al enemigo más reacio de todos, los protestantes. Era cuestión de tiempo de que estas nuevas ideas lleguen al Reino de España. Cuando llegaron se les persiguió de una manera nunca antes vista, ya que una vez acusados no existe el perdón ni el arrepentimiento. Tampoco hacían distinción en la reincidencia. Eran sacrificados igual. Eran quemados vivos en la hoguera familias enteras, incluso niños, ancianos, sin ninguna distinción. En pocos años, la Inquisición acabó con casi todo el protestantismo de España. Es más, hasta el día de hoy existen muy pocos protestantes en España. Con más de 6 siglos, las Inquisiciones fueron hechas, supuestamente para mantener el orden y el status quo, dentro de un pueblo. Sin embargo provocaron todo lo contrario, revueltas, dolor y por sobre todo, mucho sufrimiento. Hoy en día están obsoletas, pero sin embargo, aún existen otros focos de fanatismo religioso, que infunden miedo y dolor, por creer tener la absoluta razón, y sin entregar el derecho a un libre pensar. Algunas partes del mundo aún viven con instituciones semejantes a las que ayer provocaron tanto dolor. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, suscríbete para más videos como este. Hasta otra ocasión.